Hola, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo webinar de CEA más Empresa dentro de este proyecto que viene financiado desde la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades de la Junta de Andalucía y que en esta ocasión, bueno, pues desarrollamos desde la Federación Onubense de Empresarios. Tengo que, bueno, el silencio, yo normalmente cuando comienzo lo primero que pido es que haya silencio, que se cierren los micrófonos, pero en esta ocasión no es necesario, cosa que de verdad os agradezco muchísimo. Volviendo al tema que nos ocupa hoy, como sabéis, desde CEA Más Empresa, pues nos dedicamos a ayudar a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar una actividad empresarial y que muchas veces por desconocimiento, incluso por miedo, pues no se atreven a ponerlo en marcha. Y siempre nos gusta contaros al inicio de todos estos webinars, pues que en las diferentes delegaciones territoriales, tenemos una en cada provincia andaluza, pues existe esta unidad para ayudar a todo aquel emprendedor que quiere poner en marcha o por lo menos conocer si es vía de esa idea empresarial. Además, trabajamos en la organización de seminarios y webinars, como uno de ellos, por el que estamos aquí hoy, cuyas temáticas siempre están vinculados a temas de actualidad y que puede ayudar a la actividad diaria del empresario en su día a día. El tema de hoy, introducción al plan de transformación digital de empresa. Os podría contar muchas cosas, pero para eso tenemos aquí a nuestro ponente, que además es un ponente que tenemos habitualmente, bastante conocedor de la materia, todo lo relacionado con la digitalización, y bueno, motivo más que suficiente para repetir con él esta y las veces que sean necesarios. Poco más os puedo contar, porque yo creo que está de más contaros en qué consiste el seminario, puesto que durante esta hora va a ser Fran que os lo pueda contar. Lo que sí, y no sé si había escuchado al inicio, porque lo ha dicho a una de las personas que estaban conectadas, la ponencia en sí va a durar una hora, en principio hasta las 11, porque estamos siendo bastante rigurosos, será las 11:05, poco más o menos, y la última media hora pues la vamos a dedicar a solventar todas aquellas dudas que en un momento dado pues se pudieran ir generando. Estas dudas las podéis escribir en el chat y al finalizar pues comenzaremos el chat desde el inicio y empezaremos a ir respondiendo cada una de ellas. Ay, pensaba que decía al final. Hay un micrófono abierto, ¿eh? Bueno, ahora sí. Por último, voy a ser rápida. Al final, como hago habitualmente, os mandaré una encuesta. No va a ser hoy, posiblemente sea mañana. Una encuesta cuyo único objetivo es anónima y el objetivo que tenemos es valorarla y saber en qué podemos mejorar y qué temáticas consideráis interesantes realizar en un futuro. Por último, ya es la segunda vez que digo por último. Tanto este vídeo como la presentación que va a utilizar Fran, pues lo colgaremos en la misma página en la que ustedes hicieron la inscripción para poder estar aquí hoy. Dicho esto, pues daros las gracias nuevamente por estar aquí y ya te doy la palabra, Fran, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, María Luisa. Como siempre, un placer colaborar con la FOE y con todo lo que tiene que ver con el programa CEA Más Empresas. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que el tema de la transformación digital no es un tema ya del futuro, sino más presente que nunca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la digitalización de las empresas ha pasado a un primer nivel, debido, entre otras cosas, pues como comentábamos, a la pandemia que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, y que de alguna manera pues está motivando a que incluso las pymes pues puedan llegar a digitalizar los procesos, tanto internos a nivel de estructura o de sistema, como a nivel externo con todo lo que tiene que ver con el marketing, ¿no? Y el posicionamiento a nivel de marca y a nivel de imagen. Es importante, y lo voy a recalcar durante todo el webinar, que tengamos una visión bastante integral, ¿no?, de lo que supone el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, las empresas ya hacen sus primeros pinitos en todo lo que tiene que ver con el mercado digital, hacen acercamientos a través de redes sociales con su cliente final, a través de anuncios a través de Google, de búsqueda, etcétera, pero no se dan cuenta de que, bueno, el concepto de transformación digital es un concepto bastante amplio y bastante integral dentro de lo que supone el desarrollo a nivel estratégico y a nivel táctico para una empresa, sea del sector que sea. A partir de aquí os voy a compartir lo que va a ser la presentación. Y como ya os decía, ¿no? Mi recorrido está bastante claro. Desde el primer momento, pues bueno, yo siempre tuve
bastantes inquietudes en el terreno digital. Actualmente incluso ya estamos trabajando desde hace años con el tema de la gestión del dato. Por eso todo lo que habéis de alguna manera escuchado durante estos últimos años sobre el Big Data, ¿no? La importancia de la información, de cómo interpretar dicha información para tomar decisiones de negocio. Y siempre he intentado vincularme sobre todo a las nuevas tendencias, ¿no? Sabéis tanto que en plataformas digitales como en Google, como en Facebook o como en muchas otras que utilizamos a nivel diario, pues hay diferentes aspectos técnicos que tenemos que conocer para saber cómo sacarle ventaja a esa plataforma digital y cómo posicionar los negocios de una manera preferente, ¿no? Dentro de todo ello, pues bueno, me ha ayudado mucho no solamente trabajar con la gran empresa como Alcampo, bueno, Twenty, ¿no? O Eurofoods, con marcas como Arroz Brillante, Arroz, etcétera, sino también poder trabajar con las pymes, ¿no? Con las pequeñas y medianas empresas, porque de ahí también se genera no solamente un valor, sino también se genera unos nuevos, digamos, canales de venta que pueden ser utilizados en un momento dado para rentabilizar el negocio. Sobre todo, como ya comentaba, Ili, el tema de la pandemia ha sido crucial para que muchos negocios con sede física, ¿no? O con negocios a muchacha nivel que tiene local, el pues sello puedan azul. subsistir y puedan rentabilizar ese posicionamiento de marca como ese desarrollo de negocio a nivel particular. A nivel de experiencia profesional, pues bueno, en cuanto a temas de formación, desde, bueno, ya os comentara, desde el 2014, bueno, llevo formando sobre todo lo que tiene que ver con la gestión del Big Data, de la analítica digital y del marketing digital a nivel general y sobre todo a nivel estratégico con todo lo que tiene que ver con la gestión de la información, ¿no? Como estamos comentando. De manera, digamos, curiosa, podéis escucharme por la radio también. Todos los lunes tengo un programa en la cadena Es Radio, donde podéis, de alguna manera, pues escuchar las últimas novedades sobre tecnología, innovación, emprendimiento, marketing digital y todo lo que tiene que ver como ya os comento, con las nuevas tecnologías. El programa, pues bueno, se emite en la 106.9 FM, ¿vale? Y lo tenéis a vuestra disposición todos los lunes a partir de la 1, por si alguno estuviera interesado, pues bueno, en escucharme no solamente aquí, sino también a través de las ondas, ¿no? Y bueno, entrando un poco en materia, esto es lo que vamos a proponer en el webinar de hoy. Lo primero que me interesa sobre todo es que tengáis muy claro qué es el concepto de transformación digital. Realmente se han dicho muchísimas cosas sobre la transformación digital, lo que influye, ¿no? O los valores y las perspectivas que tenemos. Pero como ya os comento, mi labor en esta ocasión es que asentéis este concepto y sobre todo lo trabajéis desde vuestras perspectivas. No sé si los que estáis aquí en este webinar tenéis cada uno un negocio o tenéis un proyecto que queréis llevar a cabo, pero sí es importante que asentéis sobre todo el concepto y veáis hasta qué nivel, ¿no? O qué abanico de posibilidades puede abarcar a nivel empresarial y a nivel estratégico con cualquier proyecto que vayáis a inicializar. Después vamos a hablar del plan, ¿no? De transformación digital, porque como bien comprenderéis, cualquier proceso de transformación digital requiere una serie de fases, requiere una serie de etapas y eso va a ser, digamos, un punto importante a la hora de, digamos, establecer con cierto criterio y establecer posibles vías de éxito a esa integración de nuestro negocio en el entorno digital. No solamente vamos a hablar de marketing digital en sí, que ya sabéis que el marketing digital es bastante cambiante según las tendencias de los usuarios o del consumidor final, pero también según los cambios que sean en las plataformas digitales, sino también vamos a hablar de cómo, de alguna manera, podemos mejorar a través de la digitalización el rendimiento del negocio, el rendimiento del proyecto. Y eso es también un factor decisivo a la hora de establecer una transformación digital pues optimizada dentro de todo lo que abarca o dentro de cualquier contexto o cualquier sector que estamos trabajando. Con ello también os quiero hablar de las claves, ¿no? que tiene la transformación digital, que es el siguiente punto, y hablar sobre todo del cambio de perspectiva o el cambio de cultura corporativa que supone, ¿no? Integrar la transformación digital dentro de una empresa. En ese desarrollo
en todo lo que hablamos a nivel particular y a nivel estratégico, vamos a hablar y vamos a determinar, como ya os comentaba, no solamente el cambio de cultura corporativa que supone, sino también los factores decisivos, ¿no?, por los que la transformación digital se debe desarrollar y se debe encauzar, ¿no?, dentro de una empresa, de un negocio o de un proyecto en ese sentido. Y por último, como siempre, yo no sé si hay algunos de vosotros que hayáis asistido a algunos de otros webinars que yo haya podido impartir, pero siempre me gusta, digamos, establecer qué tipo de herramientas podemos integrar dentro de la transformación digital y, sobre todo, daros recursos, ¿no? Recursos que están a vuestra disposición, que en muchos casos incluso no tienen coste y que suponen un plus dentro de lo que puede ser el proceso de transformación digital y el proceso de encauzar el negocio a nivel online. Pues como os comentaba, vamos a empezar, ¿no?, dándole forma, ¿no?, a este webinar, definiendo qué es la transformación digital. Cuando penséis en transformación digital, pensad, ya os digo en global, ¿no?, pensad de manera integral. Al final, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de un conjunto de acciones siempre orientadas a la evolución y al desarrollo de una empresa en el mundo digital. No solamente hablamos de tener presencia en redes sociales, no solamente hablamos de tener presencia a través de campañas digitales, sino también hablamos de utilización de plataformas o de aplicaciones que nos permiten, pues, bueno, a nivel de gestión empresarial ser más eficaces, ¿no?, ser más eficientes dentro de nuestro desarrollo de negocio. Y aquí entrarían, bueno, ciertos conceptos que vamos a ir desengranando a lo largo del desarrollo del webinar, como son los términos CRM, los términos RP, qué significa cada término y qué beneficios, ¿no?, supone para el negocio, supone para el proyecto esa aplicación, ¿no?, o esa integración dentro del modelo de negocio. Hablaremos también de modelos de negocio, etcétera, y hablaremos un poco de, a nivel específico y a nivel optimizado, qué supone poder, de alguna manera, desarrollar y poder, de alguna manera, aplicar, ¿no?, este tipo de tecnología a un negocio en concreto. Pero ya os digo, a nivel de definición de transformación digital, lo máximo que me interesa o la idea, digamos, eje de todo lo que vamos a ver a continuación, va a ser que al final la transformación digital es un proceso, es un conjunto de acciones que se tiene que, de alguna manera, identificar a nivel global, ¿no?, a nivel integral, para comprender, ¿no?, hasta qué nivel o hasta qué alcance podemos llegar a desarrollar nuestro negocio con la digitalización y con todas estas nuevas tecnologías que se están utilizando hoy por hoy. El contexto a nivel de transformación digital hoy se basa sobre todo en esas 4 grandes áreas que os estoy especificando. Por un lado, podemos hablar del Internet de las cosas, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo o la conexión o la vinculación de Internet o de lo online con respecto a diferentes dispositivos. Hablamos de smartwatch, de relojes inteligentes, hablamos de Smart TV, ¿no?, de televisiones inteligentes, pero poco a poco incluso los mismos electrodomésticos también se están vinculando a procesos de transformación, ¿no? Incluso si me apuráis, los automóviles ya se centralizan la información dándonos notificaciones o avisos cuando hay ciertas averías o cuando se debe hacer una renovación o una revisión, ¿no?, del vehículo en cuestión. Todo esto, ¿vale?, entra dentro del Internet de las cosas, de cómo cada vez más estamos centralizando, ¿no?, la información o los datos a nivel digital, y esto supone un avance ya no solo a nivel técnico o a nivel de desarrollo, sino a nivel de cubrir nuestras necesidades en específico. Os pongo un ejemplo muy básico, ¿no?, una nevera, ¿no?, que se conecta directamente a Amazon a través de Alexa, ¿no?, es digamos, un avance bastante específico porque, por un lado, podemos controlar el consumo que hacemos de nuestros alimentos y, por otro lado, podemos incluso revisar a nivel de caducidad, pues bueno, cuándo perecen, ¿no?, los alimentos que nosotros estamos consumiendo a nivel diario. Y eso hoy por hoy existe. Tal es así que, bueno, que incluso Amazon nos, digamos, invita a hacer listas de la compra a través de sus propios dispositivos, de sus propias plataformas. Una parte de lo que está suponiendo la transformación digital y del avance
inexorable de todo lo que supone este tipo de ámbito. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el machine learning, ¿vale? Con el aprendizaje continuo de las máquinas. Y os pongo un ejemplo también muy básico. Plataformas como Google, que la utilizamos siempre para consultas específicas o búsquedas específicas de cualquier tipo de duda, ¿no? O de información, o incluso la utilización de redes sociales como Instagram, TikTok, o incluso la mítica Facebook, ¿no? Que incluso podemos hablar de la caída que ha tenido el lunes, ¿no? Con todo lo que ello ha supuesto, sobre todo para nuestro sector de negocio, pues trabajan o funcionan con algoritmos de aprendizaje que se encargan de estudiar cuáles son los hábitos de comportamiento en el consumo de la información del usuario y de alguna manera pues posicionar contenido que pueda llegar a ser de interés para ese perfil de usuario final, ¿no? Realmente cualquier plataforma a la que nosotros accedemos a nivel digital siempre tiene por detrás un algoritmo de aprendizaje, un algoritmo que utiliza el machine learning como parte de desarrollo de conocimiento conforme el usuario pues está navegando o está utilizando esa herramienta en cuestión. Por otro lado, como ya os comentaba, el Big Data, todo lo que genera el Machine Learning, todo lo que genera el Internet de las cosas, etcétera, pues genera unos datos y esos datos se tienen que convertir en información y esa información en conocimiento. El Big Data pues trata de todo eso, ¿no? Cómo canalizar, ¿no? Toda esa información que generamos a nivel, digamos, diaria y cómo las empresas a través de esa información que genera el consumidor final o en este caso el cliente final, pues puede rentabilizarse en estudiar más el tipo perfil de cliente objetivo, qué tipo de servicios o productos son más interesantes, cómo podemos darle un contenido original o de interés relevante que pueda de alguna manera pues, ser consumido no solamente por ese perfil tipo, sino por otras comunidades, etcétera. Todo ello, pues bueno, se integra dentro de la estructura a nivel de transformación digital que supone el Big Data. Y por último, podríamos hablar también, no menos importante y también vinculado a lo que son tendencias en transformación digital, del cloud computing, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la nube. Seguramente muchísimos de vosotros pues ya estaréis utilizando la nube o habréis oído hablar de la nube. La nube no es algo heterogéneo, es, digamos, esos apartados de servidores que tenemos a nuestra disposición cuando utilizamos plataformas como Google Drive, ¿no? Para cuando guardamos cualquier tipo de documento o de archivo o hacemos envíos a través de WeTransfer de cualquier archivo en este sentido o incluso, pues bueno, utilizamos el Big Data a través del Cloud Computing para guardar información vital para la empresa. No solamente a nivel interno, información interna que es importante para el desarrollo y los recursos del negocio, sino también para todo lo que tiene que ver con la información del cliente final que estamos trabajando diariamente y que estamos generando, pues bueno, esa rentabilidad que buscamos, ¿no? Todo este tipo de tendencias y todo este contexto actual de la transformación digital está muy vinculada hoy por hoy a las pymes. Supongo que muchos de vosotros veis esto y lo vinculáis sobre todo a la gran empresa. Pero no os equivoquéis, las pymes tienen un acceso también directo a todo lo que tiene que ver con estos servicios y realmente tienen que conocer este funcionamiento para subsistir, para sobrevivir. Y realmente os puedo decir que hoy por hoy el verdadero negocio a nivel digital es la gestión del dato, es la gestión de la información y la gestión de ese conocimiento que realmente nos va a llevar a tomar decisiones de negocio acertadas. ¿Qué beneficios está viendo en esa transformación digital, ¿no? O en esa integración del concepto de la transformación digital en el negocio? Bueno, pues la mayoría de las empresas, sobre todo las pymes, explican bueno, que la notoriedad la consiguen con herramientas de marketing que están automatizadas, ¿no? Que entran dentro de la transformación digital, que nos permiten de alguna manera automatizar ciertos procesos internos y externos y que hacen que la empresa no solamente aprenda de ese cliente final, sino que se puedan de alguna manera regular los procesos de una manera mucho más rápida para tener una ventaja competitiva, ¿no? Y dentro de todo este contexto, digamos que las pymes se están poniendo mucho las pilas porque a fin de cuentas ser más rápido que el competidor final o ser más rápido que nuestro competidor directo o indirecto suele ser una ventaja bastante rentable, sobre todo si se está trabajando muy fielmente con un cliente
tipo que nosotros en un momento dado pues estemos a través de los impactos de información, a través de los impactos de comunicación, incluso en el trato de atención al cliente, la automatización de procesos está siendo pues verdaderamente eficaz y vital para cerrar muchísimas ventas y para cerrar a nivel directo todo lo que tiene que ver con el consumo de productos y servicios. Tanto es así que, bueno, seguramente habréis oído hablar de que incluso en la atención del cliente se está trabajando a nivel de pyme con muchos bots o con muchos chatbots que de alguna manera hacen el trabajo de una persona administrativa a la hora de hacer información o de dar información sobre una empresa o sobre un contenido de producto y servicio en particular. Y esto es así, realmente al final la aplicación de todo lo que supone la transformación digital supone escalar el negocio a un nivel bastante interesante y bastante proclive a ser más productivo y a ser mucho más rápido, ¿no? En el margen en el que nosotros estamos en el mercado específico y evidentemente el contexto online motiva, ¿no? A que el contacto con el cliente final, incluso el contacto a nivel de eficiencia de procesos, sea mucho más directo, ¿no? Que utilizar pues boli o papel, como hacíamos antes, o utilizar un Excel donde guardamos toda esa información, o utilizar medios un poco más analógicos y menos digitales en este sentido. Los pasos para una transformación digital exitosa o lo que realmente creo que debíamos de llevar a cabo para hacer un plan de transformación digital que colme las expectativas del negocio, ya sea cual sea o se dedica al sector que se dedique, serían las que veis a continuación. Por un lado, tenemos que tener un cambio de mentalidad corporativa o de cultura a nivel corporativa. Con esto me refiero a que cuando nosotros apostamos por la transformación digital, tenemos que apostar por la transformación digital siendo conscientes y siendo realistas de lo que supone esa transformación digital para el negocio. Supone una inversión, supone una formación previa que tenemos que tener si no tenemos conocimientos de los medios tecnológicos que podemos tener a nuestra disposición y de todo lo que tiene que ver con el ámbito digital. Supone también, digamos, un compromiso, ¿no? Ya no solamente a nivel específico con nuestros clientes, sino también con nuestros empleados, con los trabajadores de nuestra empresa. Es decir, aquí tenemos que hacer una apuesta, ¿no? Tenemos que poner en valor que la transformación digital pueda llegar a ser productiva y pueda llegar a ser, digamos, generadora o desarrolladora de un nivel de eficiencia y eficacia mucho más allá de lo que estamos acostumbrados dentro de lo que es la gestión a nivel empresarial tradicional, ¿no? O convencional, como queremos de alguna manera establecer. Por otra parte, toda transformación digital implica la ejecución y la gestión de un plan estratégico que vamos a ver a continuación, ¿no? Cuáles son esas fases, cuáles son esas etapas del plan estratégico van a ser vitales a la hora de que se establezca un buen o una buena integración o implementación de todo lo que tiene que ver con las diferentes plataformas a las que podemos tener acceso y una buena transformación digital del negocio aplicando, pues bueno, no es solamente los recursos que tenemos a nuestra disposición, sino comprendiendo también cómo consume, ¿no? El consumidor o el cliente hoy por hoy que es puramente digital. Y esto implica, ¿no? La implementación, como ya os comento, de nuevas herramientas digitales, ¿no? De conocer esas herramientas digitales, conocer qué es lo que suponen, qué es cuáles son los resultados que podemos llegar con ellas, a conseguir con ellas, y no solamente ya los resultados que podemos conseguir con ellas, sino saber qué tipo de características o funcionalidades puedan llegar a tener para mejorar mi negocio hoy. Y realmente, pues bueno, en este punto, incluso en el plan estratégico, vais a tener que tener a una persona que realmente tenga experiencia en todo lo que tiene que ver con la integración de la transformación digital en el negocio y sobre todo que os pueda permitir, ¿no? Tener un conocimiento bastante específico sobre cómo funcionan cada uno de los recursos o cada una de las herramientas y qué beneficios podéis llegar a tener en la utilización de las mismas. Por otro lado, se modifica la forma de trabajar y seguramente pues habréis oído incluso en los medios convencionales, ¿no? En la televisión, en la radio, que están
de alguna manera desapareciendo, ¿no? Puestos de trabajo o profesiones que antes tenían su cabida en el mercado laboral, entre otras cosas, la implicación, ¿no? O la integración de la transformación digital, ¿no? En la automatización de procesos, ¿no? Sobre todo a nivel administrativo, pues está peligrando la forma, ¿no? De que un administrativo pues gestione dentro de una empresa ya no solamente a nivel tradicional, sino a nivel, digamos, incluso directo, ¿no? A través de los medios digitales. Y bueno, esa modificación de la forma de trabajar exige también una modificación de ese cambio de mentalidad. Si no tenemos un cambio de mentalidad dentro de la perspectiva de digitalización, difícilmente vamos a poder pues integrar o aplicar todo esto de una forma conveniente y de una forma pues lo más desarrollada posible. Y por otro lado, como no podía ser de otra manera, se mejoran las relaciones con los clientes finales. Tenemos un contacto mucho más directo, tenemos automatizaciones. Tened en cuenta que los usuarios hoy por hoy, es una de las cosas que digo en mis conferencias, en mis ponencias, lo quieren todo hecho, lo quieren todo mascado y comido. Y si somos directos a la hora de ofrecer tanto nuestros productos y servicios como ofrecerles el contenido, la información que ellos requieren, pues tenemos mucho terreno ganado a la hora de finalizar la venta, a la hora de finalizar esa conversión o ese valor o ese beneficio que pueda llegar a tener un negocio en sí. Y en este caso, pues bueno, hoy por hoy la transformación digital alimenta no solamente las necesidades de consumo de los clientes, sino que también proactiva o produce que se generen ratings, valoraciones, que se generen opiniones, que los usuarios vayan contestando cada una de las opiniones para darse cuenta de cómo es el servicio o cerciorarse de que se cubren las necesidades con el producto o servicio que van a comprar. Es decir, ahí hay un desarrollo específico de todo lo que motiva la transformación digital, que está muy vinculado a lo social, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con el ámbito específico de las comunidades digitalizadas que hoy por hoy pues imperan y realmente están haciendo esos niveles de conversión y esos niveles de compra, ¿no? A nivel de medios digitales. Y aquí tenéis algunos modelos de negocio basados en transformación digital. Algunos de ellos sonarán, ¿no? Por ejemplo, Airbnb, ¿no? BlaBlaCar, Cabify, son algunas que poco a poco pues están teniendo o han tenido ya su posicionamiento de desarrollo hecho. Incluso Airbnb ya se está anunciando incluso por televisión antes de tener ese mercado específico bastante ya posicionado y colmado. Y realmente todo lo que supone la transformación digital en el sentido de automatización de procesos y automatización de acercamiento con respecto al cliente final, pues está conllevando a hacer nuevos modelos de negocio basados íntegramente en el entorno digital, ¿no? Que es más rentable, que es más directo y que supone, evidentemente, pues generar un valor muy interesante, como ya digo, en la sociedad digital. Y bueno, haciendo esta pequeña introducción, ¿no? A lo que supone la transformación digital, a las tendencias, a realmente los diferentes modelos que están surgiendo, vamos a hablar un poco más en concreto del plan de transformación digital en la pyme, ¿no? ¿Cómo podemos llevar a cabo ese plan de transformación digital para desarrollar más fielmente lo que puede ser un modelo de negocio basado en nuevas tecnologías y basado en el contexto online dentro de un sector de negocio específico? Lo primero que tendríamos que llevar a cabo, y esto seguramente os sonará, es un canvas. Realmente, cuando nosotros establecemos un negocio, cuando nosotros queremos saber el posicionamiento que pueda llegar a tener un negocio, tenemos que hacer un canvas adaptado a la realidad de la empresa, a qué contexto, en qué contexto estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Esa metodología, ¿no? Se basa, como bien veis ahí, en una plantilla de gestión estratégica donde vamos a establecer los segmentos, la relación con los clientes, los canales que vamos a utilizar, qué propuesta de valor va a tener el producto o servicio que vamos a comercializar, qué marcas vamos a llevar a cabo. Es decir, vamos a tratar temas relacionados tanto de ámbito interno de la empresa como de ámbito externo y vamos a desarrollar un canvas donde el modelo de negocio
va a ser específico o va a ser bastante desengranado para conocer todas las particularidades de nuestro producto y servicio y hacia qué propuesta de valor vamos a llevar a cabo, ¿no? En qué tipo de mercado y según qué tipo de proveedores, qué tipo de clientes, qué tipo de ingresos y gastos vamos a tener, ¿no? O de inversión vamos a necesitar. Y eso, evidentemente, un análisis de la competencia, todo ello, digamos que debe de ser, digamos, el punto inicial para trabajar la transformación digital antes de empezar con la fase o la primera etapa de iniciación dentro de este proceso. Es decir, yo lo que recomiendo es que antes de que nos pongamos en marcha con el tema de la transformación digital, hagamos un análisis a través del modelo Canvas para saber en qué contexto estamos, qué es lo que estamos vendiendo y qué es lo que queremos conseguir con ese producto y servicio en el mercado específico que vamos a empezar o que estamos ya trabajando. Cuáles son, digamos, esos valores y cuáles son, digamos, esos resultados si estamos ya trabajándolos en el mercado asignado. Una vez hemos hecho el Canvas y hemos analizado el contexto a nivel integral de la empresa, llegaríamos a la primera etapa de lo que es un plan de transformación digital. Y la primera etapa de la transformación digital, como veis ahí, es el análisis de la situación digital de la empresa. Con el análisis de la situación digital de la empresa, tenemos que, de alguna manera, tratar diferentes facetas, ¿no? De lo que puede ser el negocio online en sí. Por una parte, la organización del trabajo o de las nuevas profesiones que va a requerir. Es decir, tenemos que analizar con cierto realismo cómo se está trabajando en la empresa y si se está utilizando a nivel digital tecnología o plataformas digitales que nos permiten mejorar nuestro rendimiento a nivel de negocio. Una vez hemos hecho ese análisis y hemos hecho de alguna manera inventario de esas herramientas o del tipo de profesiones o el tipo de profesionales que necesitamos a nuestro lado para hacer el desarrollo de la transformación digital, empezaríamos a analizar qué tipo de clientes y qué tipo de mercado necesitamos impactar para tener un rendimiento en cuanto a resultados y a ventas, que es lo que nos interesa para poder escalar el negocio. Sin dinero no podemos hacer inversiones y para hacer una inversión pues necesitamos de alguna manera cerciorarnos de qué mercado tenemos que trabajar y qué tipo de perfil de cliente es el más adecuado para nosotros para poder hacer escalar el negocio y tener rentabilidad a nivel de negocio. Una vez visto esto, tenemos que plantearnos también a nivel de innovación qué supone sobre los productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo. Porque como bien sabéis, no solamente a nivel digital tienen cabida ciertos servicios o ciertos productos a nivel tradicional o a nivel convencional que se necesiten, sino también habéis visto que, bueno, hay modelos de negocio como BlaBlaCar, Airbnb o Cabify que han cambiado el modelo de negocio en muchos casos de un sector bastante tradicional. Y eso puede ser también una parte del éxito que pueda desarrollarse dentro de esa especificación técnica. Por otro lado, la digitalización de los procesos. A nivel interno, muchísimos procesos se hacen hoy por hoy muy tradicionales. Reuniones con proveedores, control de albaranes o control de gestión con proveedores, etcétera. Todo eso se puede digitalizar. El coronavirus, por ejemplo, en el estado de la pandemia, ha formalizado el teletrabajo y ha formalizado, por ejemplo, videoconferencias como esta para hacer que la digitalización del proceso, por ejemplo, de reunirse sea mucho más directa y esté mucho más controlada, sabiendo quién está de alguna manera asistiendo a la reunión y cómo se está llevando, digamos, el desarrollo particular de ese tipo de evento, ¿no? Por otro lado, también la digitalización de procesos internos en cuanto a gestión de proveedores o gestión de posibles servicios de terceros también se están de alguna manera mejorando gracias a plataformas como CRM, ¿no? O plataformas como ERP en este caso, donde se establecen los procesos internos y donde se establece cuáles son las tareas a hacer y a quién se les van a asignar y cuál es el tiempo, la cronología que necesitamos para que los objetivos se cumplan. En fin, todo lo que estoy hablando se desarrolla en la primera fase, donde realmente tenemos que hacer un análisis realista de la situación digital de la empresa
donde podamos tener, digamos, un cambio de perspectiva real de hacia dónde queremos ir y en qué contexto estamos en este momento. Con todo ello también, bueno, implica también qué tipo de marketing o acciones de marketing hemos hecho hasta la fecha, qué tipo de competencias debe de tener las personas que integran la empresa o esas personas que van a ser, digamos, el punto importante para la transformación del modelo de negocio o la transformación o digitalización del negocio en sí. Es decir, aquí va a haber diferentes tipos de facetas o diferentes tipos de factores que van a permitirnos hacer un avance en todo lo que tiene que ver con el negocio a nivel online y a nivel digital. Una vez que hayamos hecho este análisis, ¿vale? Incluido con todas esas facetas, pasaríamos a la fase 2, donde tendríamos que hacer un análisis externo, o sea, un análisis de mercado y de competencias y del contexto en el que se encuentra la empresa. Hoy por hoy existen multitud de herramientas que nos permiten hacer análisis de mercado. Puedo mencionar algunas como Google Keyword Planner, ¿no? Donde podemos establecer qué tipo de consulta específica hace el usuario en un mercado específico o sobre un contenido específico en buscadores. O Google Trends, donde estoy hablando, todo lo que estoy hablando son herramientas gratuitas que tenéis a vuestra disposición. Google Trends es una herramienta que nos permite analizar tendencias, ¿no? De comportamiento del usuario y de alguna manera necesidades del usuario a nivel regional, incluso a nivel nacional o internacional, ¿no? Con respecto a cualquier mercado específico. A nivel de branding, bueno, hay herramientas como BrandWatch, ¿no? Que nos permiten incluso monitorear, ¿no? La marca, no solamente a nivel digital, en webs, en blogs, en foros, sino también incluso en las mismas redes sociales, ¿no? Que sabéis que son un hervidero de opiniones, de comentarios, de interacciones entre los usuarios, ¿no? Donde se puede hablar de diferentes productos y servicios o de la marca en sí, ¿no? Dentro del desarrollo a nivel de vinculación específico con el perfil de cliente. Pues todo ello tiene que ser una parte importante del plan de transformación digital, ¿no? Donde establezcamos no solamente en qué situación está el mercado, sino también lo que están haciendo las competencias y cómo están de alguna manera vinculándose o trabajando con el cliente final. Entendiendo también cuál es nuestro contexto y lo que tenemos que mejorar, ¿no? Para, de alguna manera, cumplir, ¿no? Los objetivos que nosotros nos planteamos en este contexto. La tercera parte sería, o la tercera fase o tercera etapa del plan de transformación digital, sería definir objetivos a corto, medio y largo plazo. Y aquí hay una parte importante. Tenemos que ser muy realistas a la hora de establecer estos objetivos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones hay empresarios que tienen muchos pajaritos en la cabeza y quieren ser referentes en el sector directamente sin haber trabajado, ¿no? Con los medios digitales o sin haber trabajado, ¿no? Con herramientas o recursos que ni siquiera conocen. Para llegar a cumplir con objetivos cortos o a medio y largo plazo, tenemos que establecer realmente cuáles son las necesidades y por eso la parte 1 y 2 son fundamentales, cuáles son, digamos, las necesidades, ¿no? del mercado y cuáles son las necesidades de la empresa a nivel de recursos y a nivel de herramientas, ¿no? Y sobre todo a nivel profesional, qué tipo de profesionales necesitamos a nuestro lado para cumplir esos objetivos, ¿no? Realmente eso va a ser vital para que esos objetivos se cumplan, ¿no? Y el éxito de la transformación digital sea plena. Ya no solamente en el desarrollo o la implementación de dichas herramientas o de dichos recursos a nivel digital, sino también en el análisis posterior de los resultados que se obtengan, ¿no? Interpretando datos, como ya decimos, encontramos información vital que nos permiten conocer el medio y nos permiten de alguna manera tomar decisiones de negocio muy realistas, ¿no? Dentro de un plazo importante. Por eso es, digamos, también esencial tener una cronología y tener un cronograma que nos permita establecer no solamente los objetivos, sino cuánto tiempo vamos a necesitar, ¿no? Para cumplir dichos objetivos y, de alguna manera, pues, terminar con éxito todo el desarrollo del plan estratégico a nivel de transformación digital. Y claro, teniendo en cuenta esos objetivos, vamos a necesitar, y eso sí os lo digo, una inversión.
Eso va a tener que establecerse dentro de la fase o la etapa 4, ¿no?, de la transformación digital, donde vamos a definir qué presupuesto necesitamos y qué tiempo disponible tenemos para realizar cambios en la empresa, ¿no? Ya no solamente os hablo de inversiones con respecto a herramientas o plataformas o aplicaciones que puedan cambiar los procesos internos a nivel empresarial, sino también a nivel externo. Como bien sabéis, y después le voy a dar su importancia porque la tiene dentro de todo este aspecto o apartado de la transformación digital. El marketing digital también cambia, no es solamente los cambios que supone de tendencias de comportamiento del usuario, sino también las mismas plataformas cambian. Entonces nosotros también tenemos que conocer qué tipo de mercados podemos utilizar o podemos de alguna manera trabajar según qué tipo de plataformas debemos llevar a cabo. Y eso también es una parte importante para establecer qué tiempo, ¿no?, qué, digamos, emplazamiento vamos a tener y qué inversión vamos a destinar. Para ello también nos van a ayudar mucho los estudios de mercado que podamos hacer en el desarrollo específico de este tipo de plan y de, evidentemente, acciones estratégicas de transformación digital. Pero sí os quiero dejar claro que cualquier tipo de transformación digital para un negocio va a requerir una inversión, más o menos, pero va a requerir una inversión, porque ya estamos hablando desde el principio que necesitamos medios profesionales y sobre todo un cambio de cultura corporativa que nos lleve a cambiar o de alguna manera a modificar nuestros hábitos de trabajo en sí para que sean lo más directos y lo más automatizados posible dentro de las circunstancias. Evidentemente no tiene que ser todo automatizado, pero sí conocer qué parcelas podemos llegar a automatizar para mejorar la rentabilidad del negocio y tener una ventaja competitiva con respecto a otros negocios que estos no lo hayan adecuado o que estos no lo hayan implementado de una manera eficiente. Y evidentemente, tras esa inversión, ¿no?, que necesitamos, tras hacer ese análisis de medios, pues vamos a tener un punto dentro del plan de transformación digital donde vamos a identificar qué tipo de herramientas o plataformas debemos integrar dentro del modelo de negocio para ser más productivos. Y aquí entran muy en juego plataformas ERP y plataformas CRM. Las plataformas ERP siempre se vinculan a los procesos internos de la empresa. En ellas estamos hablando de plataformas digitales que nos permiten controlar la contabilidad, el tema de la producción o la fabricación, la gestión de proyectos, ¿no?, la gestión del personal. Todo eso, ¿vale?, estaría incluido dentro de una plataforma ERP que nos permite, de alguna manera, tener no solamente una automatización, sino también un control y un seguimiento, ¿no?, de esos procesos internos que podemos llevar a cabo. Y por otro lado, tenemos las plataformas o las aplicaciones CRM, que están vinculadas al cliente y que nos permiten de alguna manera hacer una atención al cliente más exhaustiva, hacer una gestión de redes sociales y de posicionamiento de imagen mucho más optimizada, mejorar la relación con los clientes, es decir, vamos a tener un desarrollo mucho más controlado en el ámbito de la atención y la gestión del cliente y otro nivel más controlado de la gestión interna de la empresa. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas grandes tienen las dos soluciones, ¿no? Las dos tecnologías, ERP y CRM, incluidas o integradas dentro del modelo de negocio. Casi todas las pymes empiezan por tener un CRM, entre otras cosas porque para escalar, como ya os comento, necesitan rentabilidad y necesitan generar ventas. Y es la mejor forma de automatizar la fuerza de ventas y el marketing que están desarrollando para después hacer inversiones mucho más cuantiosas en todo lo que tiene que ver con el modelo o la estructura interna de una empresa a nivel de control, digo, ¿vale? No a nivel, sobre todo, de profesionales y demás, que esos son partes esenciales para llevar a cabo un plan de transformación digital con garantías. A fin de cuentas, ya os digo, ERP y CRM hay un montón. En CRM, pues tenemos soluciones o plataformas como Salesforce, como HubSpot
o como Pivot Drive, DRP tenemos SAP, tenemos incluso soluciones mixtas que unen RP y CRM como Duno. Realmente tenemos aquí una amplia gama de posibilidades y lo importante de que quiero que en este webinar es que conozcáis ambos ámbitos y sepáis que de alguna manera podemos automatizar todo lo que hacemos a nivel diario a través de este tipo de plataformas, ¿no? Incluso con soluciones mixtas que nos permiten controlar tanto los procesos a nivel interno en el negocio como los procesos a nivel externo con las campañas de marketing y con la gestión del cliente final que intentamos realizar, ¿no? a nivel diario. Y por último, la fase 6 sería el desarrollo del plan de marketing digital, que como ya os comentaba, pues tiene un apartado fundamental, ¿no? En el desarrollo del negocio en este sentido. Este apartado, tiene muchísimas facetas, como bien conocéis, pues es lo que mayoritariamente hacen los negocios a nivel online. Se utiliza el ámbito mobile, como sabéis, más del 80% de las visitas a los negocios digitales que se hacen a nivel de tráfico son a través de dispositivos móviles. Un usuario que realmente está navegando y que está siendo activo dentro de los medios digitales, en un 80% de las veces, pues lo hace a través del móvil, ¿no? Que lo tenemos 24 horas a nuestra disposición. Tenemos también una importancia dentro del diseño web, que está muy vinculado, y quiero dejarlo muy claro, el diseño web no se trata de hacer páginas web bonitas o de hacer aplicaciones bonitas. El diseño web siempre tiene que ir vinculado al SEO, siempre tiene que ir vinculado también a aspectos técnicos de posicionamiento para después tener más posibilidades de visibilidad, más referencias, de tener, pues bueno, ese tipo de vinculación, ¿no? con el negocio y tener más posibilidades de notoriedad para que nos encuentren y puedan consumir los productos y servicios y puedan los usuarios saber lo que hacemos o lo que podemos llegar a hacer por ellos. Por otro lado, el tema del vídeo, ¿no? Sabemos que hoy por hoy una de las tendencias importantes es el video marketing, que sobre todo los algoritmos de las diferentes plataformas sociales y las diferentes plataformas digitales pues dan cierta preferencia de visibilidad. Existen ya muchísimas fórmulas para hacer video marketing a nivel profesional. No solamente ya podemos contratar a un profesional que se dedica a hacer vídeos profesionales, sino que incluso lo podemos hacer nosotros a través de nuestro móvil o a través de plataformas como Toonly, que mejoran las perspectivas y mejoran, digamos, a nivel de empatizar, ¿no? con ese usuario y con respecto a lo que estamos generando, ¿no? o lo que estamos trabajando a nivel digital. El email marketing, que hoy por hoy se utiliza sobre todo para fidelizar, ¿no? al cliente, ¿no? Sabemos que el email marketing llevado a cabo en bases de datos o en informaciones de usuarios que no hemos trabajado puede llegar a ser intrusivo y puede llegar a ser negativo, ¿no? para las empresas. Hoy por hoy, pues el email marketing pues, se está utilizando sobre todo para trabajar con un cliente que ya de alguna manera ha conocido el negocio a nivel digital porque lo ha visitado, ha navegado en ello y sobre todo se ha informado muy bien de todo el desarrollo específico de los servicios y los productos que proponen. Y en ese sentido, pues bueno, también es crucial dentro del plan de marketing digital. Todo lo que tiene que ver con el marketing de contenidos, muy relacionado con el SEO también, con el social media. El SEM también es una parte importante para hacer testeo de mercado a corto plazo y ver si los objetivos se cumplen a corto plazo, ¿no? Todo lo que son campañas de búsqueda con Google a nivel de preferencia, ¿no? Sobre todo en consultas específicas, también una forma de estudiar el mercado en sí. Y sobre todo la estrategia de branding, ¿no? De desarrollo de marca y sobre todo de posicionamiento de marca preferente, ¿no? A nivel de marketing digitales, hoy por hoy lo que se está haciendo, aquí incluiría incluso un punto más, que es el tema de los influencers, ¿no? Como también los influencers tienen una parte importante, sobre todo en la segmentación de audiencias para diferentes empresas, y las pymes también pueden tener acceso a esos influencers para generar negocio, al marketing de afiliación con ellos, ¿no? Dentro de lo que son colaboraciones y que pueden llegar también a ser rentables, ¿no? Para un negocio a nivel particular como estamos comentando. Pues bien, bueno, este es un poco el contexto o el plan, de alguna manera, faseado de etapas
que debemos de llevar a cabo a través de transformación digital, ¿no? El último punto, como veis ahí, puede ser el desarrollo de un plan de marketing digital que, según el estudio de mercado que hayamos hecho de la competencia, de nuestro contexto y del cliente final, pues colme, ¿no?, o cubra las necesidades específicas que tenga nuestra empresa o nuestro proyecto en sí. Y por eso os digo que realmente la estrategia digital, ¿no?, el plan de transformación digital, siempre va a venir influenciada por dos factores importantes. El primer factor es el tipo de cliente, el perfil, el buyer persona que vayamos a trabajar. Y por otro lado, las plataformas empleadas, ¿no? Según el tipo de plataforma, imaginaos, bueno, no es lo mismo tener un PrestaShop de un comercio electrónico que tener un WooCommerce. Entre otras cosas porque el WooCommerce pues, mejora sobre todo sustancialmente a nivel de viabilidad con respecto al posicionamiento SEO. Podemos hacer muchísimas cosas a nivel de SEO con un WordPress a nivel funcional, y ya no solamente a nivel funcional, sino también a nivel económico. Y en PrestaShop pues tendríamos que comprar diferentes módulos para hacer una personalización del trabajo de posicionamiento, para tener una visibilidad mayor en buscadores, y eso ya repercute en el presupuesto, ¿no?, en la fase del plan de transformación digital, del presupuesto de la inversión que tenemos que llegar a destinar. Pues por ello digo, al fin de cuentas hay que conocer muy bien el contexto, muy bien el medio, y hay que de alguna manera tener en cuenta que la influencia de hacer un plan de transformación digital va a venir también influido por esos dos factores, ¿no? Tanto el cliente final que vamos a trabajar como las plataformas que vamos a desarrollar y que vamos a implementar o integrar dentro del desarrollo del negocio en cuestión. Y algunos errores muy comunes que realmente pues, se generan, ¿no?, en este proceso, ¿no?, de transformación digital. Pues el primero de ellos es no conocer el contexto digital, no conocer cómo funcionan las diferentes redes sociales, no conocer a nuestro perfil de cliente tipo, no conocer su comportamiento, su tendencia a la hora de consumir información. Son partes importantes de los errores o de los fallos que pueden tener las empresas, los negocios o los proyectos que se inicien dentro del mercado digital, ¿no? Intentar abarcarlo todo, pues también es una de las partes importantes, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de transformación digital, tenemos que ir paso a paso, como os he comentado anteriormente, ¿no?, con un faseado bastante específico y bastante claro, y teniendo en cuenta cuáles realmente o cuáles son los puntos más importantes y más influenciables dentro del desarrollo del mismo. Y por otro lado, no investigar el mercado. Si nos tiramos a la piscina sin manguito, probablemente nos hundiremos. Y en ese sentido, pues bueno, a nuestra disposición tenemos diferentes fórmulas para investigar el mercado a través de herramientas, a través de recursos y a través de plataformas que nos permiten, de alguna manera, saber qué niveles de tendencias hay sobre un consumo de contenidos específicos, y sobre todo sobre productos o, en este caso, servicios que puedan llevar a cubrir las necesidades en específico del usuario, en este caso, de un cliente tipo a nivel particular. Mi consejo profesional, después de ver todo esto, después de ver el plan de transformación digital y después de ver, bueno, esos factores que influyen en el desarrollo del mismo, ser honestos. Es decir, cuando nosotros nos planteamos un plan de transformación digital, la importancia de esto radica en ser realistas a la hora de establecer esos objetivos y ser realistas a la hora de hacer cualquier tipo de implementación, de colaboración con un profesional y de vinculación hacia la transformación del modelo de negocio a algo que tiene un gran calado digital. Y realmente, para ser honestos, como ya comento, hay que ser realistas. Hay que ver si se puede llegar a realizar ese modelo de transformación y unirse y colaborar con especialistas o con profesionales que cubran, ¿no?, las necesidades de la empresa y que nos permitan tener cierta seguridad y cierta confianza a la hora de hacer cualquier desarrollo en cuanto a transformación digital. Y esto unido a lo que os comentaba y a lo que ahora os comentaré del cambio de perspectiva o de cultura corporativa dentro de la propia empresa o del propio negocio en sí. Hablando de ello, pues vamos a hablar de las claves de la transformación digital. Hemos hablado del proceso o del plan de transformación digital en concreto, de una introducción donde hemos conocido cuál es el concepto de transformación digital y lo que implica. Vamos a ver cuáles son los factores claves que permiten que la transformación digital
pues vaya por buen camino y tengamos buenos resultados a nivel de éxito y a nivel de consecución de objetivos. El primero es el liderazgo y ya os comento que, bueno, de alguna manera, sobre todo si tenemos una empresa familiar o una empresa tradicional o convencional, cuando hacemos algún tipo de desarrollo específico en este contexto, necesitamos a profesionales o empleados que de alguna manera pues sientan tengan un sentimiento de pertenencia con la empresa, pero también tengan un compromiso y conozcan cuáles son, digamos, las características y funcionalidades que puedan cubrir las necesidades de ese negocio. En ese sentido, pues tenemos que tener digamos, un sentimiento de liderazgo, ¿no? O un carácter de liderazgo, un componente esencial para la transformación digital que nos permita establecer, bueno, cuáles son las necesidades que podemos llegar a conseguir con la transformación digital y hacia dónde podemos llegar, ¿no? Con este tipo de integración. Otra parte importante es intentar incentivar, ¿no? La formación y la cultura digital, ¿no? Muchas veces, y lo hablo sobre todo por experiencia, cuando llegamos a una empresa, los primeros que no creen en la transformación digital son los mismos que tienen que tomar esa decisión de negocio. Son los mismos que tienen una responsabilidad o un cargo importante dentro de la empresa, pero no saben ni siquiera cómo utilizar las redes sociales para ello. Es por ello que, bueno, es importante promover la formación también entre los empleados para tener también un proceso o un desarrollo bastante específico y bastante interesante sobre hacia dónde va la empresa y cómo tenemos que trabajarla para digitalizarla en la mayor o en las partes más importantes en el proceso interno y en el proceso externo del negocio, sí. Y en este caso se tiene que, de alguna manera, incentivar a que los diferentes empleados, incluso nosotros mismos, que vamos a llevar a cabo el proyecto, nos formemos en las diferentes facetas que requiere el plan de transformación digital para hacer que ese plan pues, tenga éxito. Por otro lado, el tema de las competencias digitales. Y hay competencias digitales que evidentemente se nos van a requerir o vamos a requerir de un profesional que esté a nuestro lado colaborando para llegar a hacer una transformación digital, como os estaba comentando, eficiente y eficaz. Hay competencias digitales vinculadas a la información, hay competencias digitales vinculadas a la comunicación, a la creación de contenido, con respecto a la seguridad, que son muy importantes. Si os aparecen muchísimos cursos o muchísimos másteres de ciberseguridad, no es porque sea una moda, sino porque es una necesidad de hoy por hoy para las empresas. ¿Por qué? Porque se maneja todo lo que es el modelo de negocio y transformación digital basado en el Big Data. Tenemos muchísimos datos, muchísima información y tenemos que salvaguardarla, tanto del cliente final como de la misma empresa en sí. Y sobre todo, la resolución, sobre todo de incidencias y de problemas. Yo muchas veces cuando empiezo mis ponencias y mis congresos, digo que soy un resolve marrones, porque entre otras cosas, siempre vamos a tener que resolver incidencias o siempre va a haber problemas técnicos y demás causados o por terceros o causados por dentro propio de la empresa que vamos a tener que, de alguna manera, ponerle, digamos, un fin, ¿no? O resolverlos para mejorar, ¿no? De alguna manera mucho más eficiente a nivel productivo la empresa. Y por ello os comento, realmente las competencias digitales son también un factor clave dentro de la transformación digital, entre otras cosas porque no solamente nos vamos a dedicar a gestionar la empresa a nivel interno, sino que vamos a tener que darle seguridad y confianza al usuario que nos va a consumir, incluso a los propios empleados de nuestra empresa y sobre todo de cara al exterior con respecto a esa información, a esa comunicación que hacemos a nivel de branding, a nivel de posicionamiento de marca o a nivel del posicionamiento del producto y servicio que vamos a comercializar según el perfil del cliente tipo que hayamos de alguna manera asignado, que hayamos de alguna manera ideado en ese establecimiento del plan estratégico. Y claro, como ya os comentaba, ¿no? La introducción de la tecnología y del Big Data pues va a ser una de las partes importantes dentro del desarrollo del modelo de transformación digital porque nos va a permitir tener mayor calidad de datos, mayor rapidez, mayor nivel de segmentación en categorías, nos va a permitir incluso guardar la información
no en nuestros ordenadores, sino a través del cloud computing y a través de las diferentes plataformas que tenemos a nuestra disposición para ello, Amazon Web Service, Google Cloud, bueno, hay diferentes tipos de servicios en este caso, pero sí me interesa que os quedéis con la idea de que al final el Big Data es el modelo de negocio que se tiene que incluir en la pyme para, sobre todo, pues hacer que el negocio sea más escalable, ¿no? Y que podamos conseguir cumplir con los objetivos que nosotros nos planteamos a nivel estratégico y a nivel táctico. Y por último, pues bueno, siempre que vayamos a trabajar con la transformación digital, vamos a generar un montón de datos, de información que vamos a tener que saber analizar, saber interpretar y a través de esa interpretación, a través de ese análisis de esos datos, vamos a poder tomar decisiones de negocio acertadas. Para ello, pues bueno, tenemos que conocer el medio, tenemos que conocer el contexto, tenemos que conocer cómo funcionan esas herramientas o esas plataformas y todo ese desarrollo nos va a venir estupendamente para, de alguna manera, saber cómo se conoce a nuestra empresa, cuál es el posicionamiento de nuestra empresa y qué es lo que tenemos que mejorar para no solamente que nos conozcan más, sino para que nos compren más o nos consuman más, ya sea a través de la información o de las comunicaciones que hacemos, del contenido que desarrollemos, sino también de cómo es el trato o cómo es la gestión del cliente tipo al que nos enfrentamos, ¿no? Al que vamos de alguna manera a seguir, a monitorear durante el tiempo específico que vayan a establecerse el modelo de negocio a nivel online o a nivel digital. Y por último, como os quería comentar y como os comentaba al inicio del webinar, os voy a comentar algunas herramientas de valor o estructuras o plataformas o aplicaciones que os van a servir para de alguna manera adecuaros, ¿no?, a la transformación digital y que de alguna manera también os van a ser útiles, ¿no?, para vuestro día a día para hacer que el cambio pues sea un cambio bastante consistente y bastante estable en el desarrollo del plan estratégico de transformación digital que hayamos ideado y que hayamos puesto en marcha. Para empezar, bueno, herramientas de organización y gestión. Pues creo que conocéis, sobre todo conoceréis la Google Suite, ¿vale? Que aúna Google Calendar, Google Drive, Google Forms, Gmail. Pues bueno, a nuestra disposición tenemos la Google Suite que la podemos personalizar o integrar dentro de una empresa en sí para tener comunicaciones y podemos utilizar las diferentes aplicaciones que tenemos, ¿vale? Para el desarrollo específico de nuestro negocio, ¿vale? También tenemos la competencia en este caso, que es Microsoft y su Office, ¿vale? Donde podemos integrar a nivel de cloud computing, pues bueno, diferentes tipos de recursos, diferentes tipos de necesidades que tenemos. Esto a nivel de herramientas de organización, digamos, básico, pero hay muchas herramientas de organización y gestión que también nos permiten llegar un punto más allá. Realmente esto es lo que utilizamos o lo mínimo que se despacha cuando hacemos cualquier tipo de desarrollo específico de un negocio a nivel digital y a nivel interno. Si queremos aunar a nivel interno y externo, deberíamos de empezar a utilizar pues CRMs y ERPs, incluso las soluciones mixtas, para tener un control mucho más exhaustivo del negocio. En este caso, pues plataformas de gestiones de negocio digital bastante utilizados son, por ejemplo, Odoo, que es una solución mixta en la que se utiliza ERP y CRM con código abierto, personalizable, que podemos integrar en cualquier negocio sin ningún tipo de problema. Tenemos Zoho, CRM, tenemos Suma CRM, tenemos SAP, tenemos Pipedrive como parte también de CRM, tenemos HubSpot. Hay muchísimas plataformas de gestión de negocios digitales que nos permiten gestionar tanto al cliente final como gestionar también de manera interna los procesos internos y las tareas, ¿no?, que tienen que llevar a cabo tanto empleados como nosotros mismos dentro de nuestro día a día, ¿no?, teniendo un control exhaustivo de ese tipo de acciones. Y evidentemente, pues a través de todo lo que tiene que ver con la transformación digital, este tipo de plataformas nos va a permitir integrar otras que estamos utilizando para ser conocidos, ¿no? Como por ejemplo Google Ads, como por ejemplo Facebook Ads, Instagram Ads, AdRoll,
todas aquellas, incluso de marketing de afiliación, todas aquellas campañas de marketing digital que estamos utilizando nosotros, según el tipo de CRM o ERP que hayamos de alguna manera implementado, nos van a permitir integrarlas dentro del sistema, incluso MailChimp, ¿no? Que nos permite, como bien sabéis, hacer campañas masivas de email marketing, pues también van a ser parte importante de la centralización de los datos dentro de todo este tipo de plataformas de gestión de negocio. Herramientas de gestión de proyectos, cuando tenemos proyectos en sí, las más conocidas son Trello y Slack, ¿vale? Muy eficientes, sobre todo a la hora de establecer cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas y quiénes deben de alguna manera desarrollarlas y tener un control, evidentemente, de si se cumplen o no y tener una comunicación interna. Realmente, con las plataformas que he dicho anteriormente de CRM y ERP, tendríamos ya herramientas de gestión, ¿vale? Que nos permiten hacer este tipo de funciones. Pero, evidentemente, para una empresa que nunca se ha planteado tener un CRM o un ERP para hacer una gestión de negocio, un primer paso sería tener una herramienta de gestión de proyectos a nivel interno para saber cuál es, digamos, la funcionalidad, cuáles son las características y cómo es el procedimiento o la metodología, ¿no? Para hacer este tipo de procesos a nivel digital. Bueno, son dos buenas soluciones a nivel particular para introducirnos en este contexto. Y por último, pues bueno, herramientas de marketing digital que evidentemente muchísimos de vosotros conoceréis y que son el pan nuestro de cada día, sobre todo si estamos en el sector de negocio a nivel online, ¿no? Google Ads para hacer campañas de posicionamiento o de búsqueda a través de keywords y a través de display y otras plataformas asociadas a Google. Google Tag Manager, que nos permite hacer una centralización de los códigos de seguimiento de todos, de todo el ámbito del negocio digital con campañas, para a nivel interno, con procesos a nivel de información. Todo lo que tiene que ver con código de seguimiento y tracking se hace a través de Google Tag Manager y una manera de centralizar, pues bueno, píxeles de conversión a nivel de análisis de objetivos que se vayan a cumplir, etcétera. Google Analytics, lo mínimo que se despacha en cuanto a analítica digital. Google Analytics integrado en un comercio electrónico, una aplicación móvil, una web dinámica o estática, es lo mínimo que tendríamos que tener para empezar a tomar decisiones de negocio y empezar de alguna manera a conocer cuál es el contexto real de nuestro negocio digital a nivel específico. Metricool para hacer cualquier análisis en redes sociales, tanto nuestros como de la competencia en un momento dado. Análisis que nos permiten saber si los contenidos que estamos publicando, que estamos compartiendo son eficientes y productivos, que llegan a una audiencia específica y si realmente podemos llegar incluso a incorporar, ¿no?, diferentes ideas o diferentes tipos de metodologías de marketing de contenido en este sentido para el desarrollo del negocio. HotSuite, seguramente la conoceréis casi todo, lo que estoy aquí por no decir todos, una herramienta de gestión de redes sociales para publicar diferentes contenidos en diferentes redes sociales de manera centralizada, sin necesidad de ir a los diferentes perfiles sociales o diferentes perfiles de marca y utilizarla en base a esa, digamos, difusión de contenido en concreto. Google Keyword Planner, magnífica para hacer estudios de mercado según, sobre todo, tendencias de búsqueda o consultas específicas en un mercado o con un contenido específico o definido. Y Canva, entre otras cosas, para usuarios o empleados o personas que no sepan diseñar en un momento dado. Canva incluso nos permite, tiene una interfaz bastante accesible y con un gran nivel de usabilidad, nos permite, bastante intuitiva, nos permite hacer pues diseños tanto a nivel creativo con gráficos, como infografías, como vídeos, como incluso podemos hacer análisis DAFO con una herramienta específica que tiene Canva. Es bastante también productiva en este sentido a nivel de desarrollo específico y a nivel de implementación de un plan de marketing digital que nos permite realizarlo. Amplash es un banco de recursos gratuitos, ¿vale? Bueno, como Pixabay y todos estos que nos permiten, pues bueno, tener, digamos, vinculación con
diferentes recursos de contenido a nivel de fotografía, a nivel de vídeo, ilustraciones que podemos utilizar, pues bueno, en nuestro proceso de plan de marketing de contenidos. Y bueno, este sería, digamos, un resumen, ¿no?, de las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición, que están ahí, que podemos emplear y que a través de un plan estratégico bien encauzado, bien estructurado y bien desarrollado, pues nos permitiría, pues bueno, de alguna manera introducirnos en lo que es la transformación digital e introducirnos en lo que es la metodología en el proceso de un desarrollo de negocio a nivel online. Y bueno, en principio, esto es lo que tenía de alguna manera estipulado para hoy en el webinar. Yo os quiero dar las gracias a todos los que estéis aquí, porque sé que las mañanas, y sobre todo si estamos liados con el trabajo y demás, es un nivel de compromiso importante que hayáis podido asistir. Lo agradezco enormemente. Y si tenéis algún tipo de consulta, duda o cuestión, tanto aquí en este último tramo, como en LinkedIn, como podéis ver ahí, incluso en Twitter, que ahí tenéis en mi nombre de usuario, pues podéis hacerme las consultas que queráis y las dudas que tengáis con referencia a todo lo que hemos ido viendo en el desarrollo del webinar en concreto. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran. Bueno, pues como dijimos al final íbamos a leer el chat, pues si había algún tipo de pregunta y lo he estado repasando y la única que hay es en relación con el nombre de las herramientas. He estado aquí todo el tiempo atentamente y al final has dado, bueno, pues bastantes herramientas de diferentes tipos, por lo tanto entiendo que esta pregunta está resuelta. A ver si hay alguna más. Mira, aquí nos quieren comentar algo, Fernando. Perfecto. Mira, Fernando, hay confianza. Si quieres, puedes, en vez de estar escribiendo, lo puedes comentar con la voz. Buenas tardes, ¿se me escucha, no? Un poquito más alto nos viene mejor. ¿Se me escucha? Yo te escucho, pero un poquito bajo. No sé los demás qué opinan. Bueno, yo soy consultor de innovación, muevo todo el tema de transformación digital aquí en Huelva, vengo del Parque Científico y Tecnológico. Me parece magnífica las charlas que has comentado, pero muchas veces cuando te diriges a las pymes, o autónomos en este caso, hace falta, digamos, hacerle ver que sí está dentro de su estrategia empresarial. Es decir, todas las tecnologías está muy bien, yo llevo ese campo, pero te das cuenta que la gente no, o las empresas no conocen o no quieren acceder a esto, o hay tanto, digamos, a raíz del COVID que se ha ido a difundir nuevas tecnologías como Big Data, Blockchain, inteligencia artificial, gemelos digitales, que muchas veces hace falta también una o dos evangelizadoras, digo yo, que la gente sepa qué son. Tú eres capaz de transmitir qué son estas tecnologías, poco uso le va a dar y sobre todo al usuario final. Muchas veces nos pasa ese problema, que estamos, bueno, en esto del COVID se ha acrecentado esta evolución, se ha aumentado a una velocidad de 5 veces la que teníamos antes y la transformación digital lleva a esto, que muchas veces, si dentro de la empresa no se quieren llevar a cabo proyectos o no se conocen estas tecnologías o el que dirige la empresa o los trabajadores, como te has comentado, no están formados o se les forma, de nada sirve la transformación digital. Y es un mundo muy bonito, digamos, al que vamos abocados, cada vez más rápido, pero primeramente yo creo que hace falta una labor evangelizadora y poner claro a la empresa, empresario, autónomo, qué es la transformación digital dentro de una estrategia. No voy a pedir una subvención y luego voy a hacer un proyecto. Tenemos un concepto muy ambiguo en el tema este de la subvención también. ¿Tú por qué quieras hacer un proyecto? Primero plantéatelo, como tú trabajas también temas de estrategia. Y hace falta pensarlo dentro de la gerencia de la empresa, llevarlo a cabo, pero siempre haciéndose participar a los trabajadores, que al fin y al cabo es el principal activo de la empresa. El trabajador no es capaz de llevarlo a cabo y ni transmitirlo a los usuarios, pues mal vamos. Me parece perfecta la jornada porque es necesario estudiar, pero seguimos con esta rutina, por ejemplo, en esta Huelva, que es lo que tenemos ahora mismo. Era comentar solamente eso. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Yo lo único que te puedo decir sobre esto es que totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. El tema de la transformación digital debe ser un tema tratado, pero desde los inicios, incluso
cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de idea emprendedora, entre otras cosas porque, como comentaba durante todo el webinar, la sociedad es puramente digital. Entonces ya con ese punto sabemos que vamos a ir o a un cliente final o a un negocio si nos dedicamos a B2C o a B2B, donde realmente lo que se va a integrar es un modelo, una metodología totalmente online. Sí es por ello que parte de lo que has dicho, o gran parte de lo que has comentado, se desarrolla o se debe de desarrollar en torno a las claves que comentaba, ¿no? De la transformación digital, a ese cambio de cultura corporativa, ¿no? O a esa necesidad, como comentaba, ¿no? De promover la formación entre los propios empleados, ¿no? Entre los propios emprendedores para hacer que ese desarrollo, pues sea realmente eficiente, ¿no? Y eficaz, ¿no? Para cumplir esos objetivos que se plantea cualquier tipo de negocio. Yo creo, y entre otras cosas, me he metido un poco también en terreno pantanoso, porque creo que debo también de implicarme en esto, que decía también incluso en la conferencia, en el webinar, que incluso los mismos que tienen que tomar esas decisiones de negocio, de hacer el tema del proceso de transformación digital, no tienen los conocimientos para hacer ese tipo de acción. Entonces, por eso comentaba, ¿no? Bueno, que a fin de cuentas, en el desarrollo clave, ¿no? De la transformación digital, entra muy en juego el cambio de perspectiva, ¿no? El cambio de mentalidad, de metodología de negocio, para desterrar lo tradicional o lo convencional y hacer una digitalización que promueva de alguna manera cumplir esos objetivos de negocio y ayude realmente a mejorar el rendimiento y la rentabilidad de las empresas. Y para eso necesitamos comprender cómo es el contexto digital, tener a disposición a profesionales, ¿no? Que comentaba, ¿no? Que sepan realmente y que tengan experiencia realmente en procesos de transformación digital y en conocimientos del negocio, ya no solamente del negocio que van a trabajar, sino también del mismo entorno digital que van a trabajar desde cero o incluso desde un punto ya de partida, porque como bien sabemos, muchísimas empresas ya han hecho sus pinitos en el ámbito digital, muchísimas empresas ya tienen sus redes sociales, muchísimas empresas ya tienen su web, muchísimas empresas ya tienen su aplicación, pero en la mayoría de las ocasiones, tanto a nivel productivo no han exprimido lo suficiente esa presencia a nivel digital, sino que tampoco tienen a nivel productivo unas aplicaciones o unas plataformas que les permitan a nivel interno mejorar su rendimiento. Y es lo que hemos querido transmitir a través de este webinar, ¿no? Que al final la transformación digital, yo ahí te voy a corregir, Fernando, no es algo del futuro, o es algo que ya está entre nosotros desde hace ya mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Es más, si nos ponemos a pensar, y os voy a poner un ejemplo muy claro, la tarjeta del Corte Inglés es una manera de Big Data. Lo que pasa que la tarjeta de cuando se compra en el Corte Inglés, que te dicen, sácate la tarjeta del Corte Inglés para hacer eso, es Big Data, lo que pasa es que no se ha digitalizado hasta hoy. La digitalización lo que ha promovido es que todas las acciones y todos los desarrollos a nivel de negocio, incluso la gestión con el cliente, se hayan de alguna manera desarrollado de una manera vertiginosa, como bien indicaban, ¿no? Y eso evidentemente necesita un control, necesita un seguimiento, necesita una monitorización. Solamente vamos a poder conseguir una transformación digital real con gente que tenga experiencia, que sea profesional, que tenga realmente conocimiento del medio y que permita a esas pymes que tienen, y vuelvo a decir, poca inversión y pocos recursos, y que esos pocos recursos y poca inversión se tienen que destinar a lo que realmente se tienen que destinar para tener rentabilidad, que sepan, que tengan, que vean que hay profesionales como nosotros que estamos a su disposición para cualquier duda, cualquier tipo de consulta o cualquier tipo, en este caso, de incidencia que puedan llegar a tener en sus negocios, sobre todo en el terreno digital. Pero estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo hablando en plata a nivel formativo, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ya no solamente con los empleados, me voy a mojar un poco más, sino incluso a nivel académico. Me encantaría que empezáramos a pensar que tenemos una responsabilidad en cuanto a esas personas que salen de sus carreras y no tienen
incluso pocas ideas de administración de empresas, de cómo se mueve el mercado laboral, de cómo se mueve también el contexto digital y de la importancia que tiene el contexto digital sobre los consumidores del hoy, que son, como ya comentaba, puramente online, puramente digitales. Y realmente en ello, pues, gracias a estos webinars y gracias a estos programas como el que tenemos aquí y en el que estamos, gracias a Dios, pues todos conectados aquí de manera centralizada, pues podemos de alguna manera tanto atender a este tipo de contexto, a este tipo de contenido en concreto, como realmente exponer, ¿no?, el valor o la importancia que debe de tener para una empresa hoy en día, sea pequeña, mediana o grande. Las grandes ya lo tienen bastante solventado el tema de la digitalización. Eso ya te lo puedo yo asegurar, entre otras cosas, porque han ido trabajándole durante muchísimos años. Pero las pymes, que muchas veces no han tenido ni los recursos ni el conocimiento para atender este tipo de metodología, se tienen que poner las pilas, entre otras cosas, porque no es la transformación digital no es algo del mañana, es algo del ayer, diría, ni siquiera del hoy, del ayer. Hay muchísimas empresas que lo necesitan, entre otras cosas, porque no son rentables o porque necesitan mejorar su productividad, eficacia y eficiencia de cara a su mercado, incluso de cara a nivel de los procesos internos de las tareas que llevan a cabo, pues, diariamente. Yo te quería también comentar que la transformación digital no es tener una página web o estar en redes sociales. Totalmente, de Esto acuerdo. hace muchos años que ya ocurrió. El que no esté en internet no está. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, tener redes sociales o tener una página web es una parte estratégica del plan de marketing digital. Nosotros en este webinar hemos ido muchísimo más allá. Hemos explicado que al final eso es una parte de la transformación digital. Es una parte. Lo que queremos a través de estos webinars es darle importancia al valor de la digitalización integral. Por eso hablaba desde el principio que teníamos que tener una idea integral de lo que es el proceso de transformación digital. Que necesitamos un CRM, que necesitamos un RP, que necesitamos integrar las redes sociales e integrar nuestra web dentro de esos tipos de plataformas, que necesitamos conocer el SEO, que necesitamos conocer SEM, que necesitamos conocer el ámbito digital a nivel amplio, a nivel integral, para hacer verdaderamente un proceso de transformación digital que cumpla con las exigencias ya no solamente de la empresa, sino del cliente, porque cualquier proyecto, cualquier negocio, cualquier empresa se debe a sus clientes. Y si sus clientes, evidentemente, consumen a nivel digital de manera prioritaria o de manera preferente, nosotros tenemos que estar ahí con las máximas garantías de que se nos pueda ver y que se nos pueda consumir. Y en ello, pues bueno, hemos intentado en esta hora, pues explicar pues todas las necesidades y todo lo que conlleva pues hacer un buen proceso de transformación digital en sí. No, está claro que nos debemos a los clientes, queramos o no queramos. No, yo también llevo también un tema de emprendedores y lo comunico siempre. Tú no quieres ir un business angel, lo quieres ir un Metro Capital o diversas figuras que hay de financiación alternativa a la banca, si no tienes clientes. No tienes clientes, no. El cliente está más informado con las redes sociales, con este nuevo avance que digamos va a estar dentro de la digitalización, está más informado. Sí, no podemos vender cualquier cosa y tenemos que, digamos, interactuar con él para, en base a esta interactuación o este feedback que se llama ahora, decirlo, pues, aplicar las nuevas tecnologías como el Big Data, como estás comentando la tarjeta del Corte Inglés Big Data, porque estos son datos tuyos que lo llevan haciendo bastante tiempo. Pero ahora allá hay herramientas específicas que modulan al cliente. Es muy ¿Correcto? importante para las empresas. Sí. Correcto. En eso estamos. Bueno, cuando nosotros al final contactamos a través de redes sociales con un cliente, como bien dice, al final, si nosotros no tenemos una estructura de sistema, digamos, específica que nos permita seguir a ese usuario, ver lo que consume en nuestra página web, en nuestras redes sociales, ver en lo que está interesado y demás, difícilmente podremos hacer una gestión, una atención al cliente más automatizada y más vinculada a lo que quiere para generar venta. Al final, el proceso de la maduración de la venta, el embudo, viene definido por este tipo de plataformas. Si no conocemos, pues bueno, el entorno a nivel digital, simplemente tenemos una red social ahí, una página web ahí, donde podemos llegar a tener visibilidad, pero nunca generar ventas o generar conversión objetivo, que es lo que queremos, ¿no? Al fin y al cabo, con este tipo de metodología.
Gracias, Fernando. Pues no veo ninguna duda más. Yo creo que si os parece bien, bueno, pues damos por finalizado este webinar y bueno, pues quedamos empezados a volver a vernos próximamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues nada, muchas gracias a todos. Me ha parecido súper interesante también, lo tengo que decir, la intervención de Fernando, porque yo creo que es vital, sobre todo, ya digo, con respecto no solamente a los webinars que vayamos desarrollando, sino también a nivel formativo, ¿no? Y sobre todo a nivel de conocimiento, ¿no? Del mercado, porque el mercado, ya como comentaba desde el inicio del webinar, es puramente digital y nos tenemos que adecuar a ello. Y como no, pues comentaros, bueno, lo que os he dicho cuando he finalizado el webinar, ¿no? Estamos aquí para ayudaros. Lo que necesitéis nos podéis contactar tanto a nivel de LinkedIn como a nivel de Twitter y de las otras redes sociales. Como bien sabéis, pues bueno, como bien ha dicho Fernando, si no estamos en lo digital, no estamos. Y esa es una realidad como un templo. Y bueno, ha sido un placer estar con vosotros esta mañana y espero que, bueno, que hayáis podido, pues de alguna manera, mejorar sobre todo en vuestra perspectiva a nivel de negocio con respecto a todo lo que tiene que ver con el ámbito digital y sobre todo, pues bueno, que podamos de alguna manera, pues tener una sinergia y tener, bueno, colaborar en este sentido para hacer que vuestros negocios pues sean los más rentables y los más productivos posibles. Nosotros estaremos aquí desde el programa CEA Más Empresas, pues motivamos a que esto siga adelante y de alguna manera, pues damos asesoría y damos de alguna manera, pues puntos importantes de emprendimiento para hacer que bueno, las pymes pues proliferen y sobre todo utilicen pues este tipo de herramientas para que sean mucho más rentables y se desarrollen de una manera mucho más eficiente. Pues estupendo, qué mejor despedida que la que acabas de dar. Venga, pues nada, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias y buen día a todos. Buen día.